Alejandro Torres caminaba con pasos medidos por las calles del centro de la Ciudad de México, vestido con pantalón de mezclilla gastado, una camisa sencilla y un sombrero que le ocultaba el rostro. Nadie imaginaba que detrás de esa apariencia modesta se encontraba uno de los empresarios más ricos del país. Había pasado la noche entera preguntándose por qué su vida rodeada de lujos, mansiones y autos de colección le parecía tan vacía. Esa mañana, con un impulso que no supo de dónde venía, decidió perderse entre la gente común y entrar en el corazón palpitante de la ciudad, un mercado popular. El bullicio lo envolvió de inmediato. Los gritos de los vendedores anunciando fruta fresca, el aroma de tortillas recién hechas, el canto de un organillero en la esquina y la música ranchera que escapaba de un puesto de discos piratas lo hicieron sentir extraño, como si hubiera entrado en otro mundo. Alejandro respiró hondo. No recordaba la última vez que había caminado sin que alguien lo reconociera o lo llenara de halagos interesados. Ahí, en ese lugar lleno de colores y vida, era un hombre más, y eso lo fascinaba. Antes de seguir, suscríbete al canal para no perderte esta y muchas otras historias que te harán reflexionar sobre la vida y el valor de lo auténtico. Alejandro avanzó entre los pasillos repletos. Observaba las montañas de chiles secos que parecían llamas rojas, los guacales rebosantes de mangos amarillos y los puestos de flores donde el olor a cempasúchil competía con el perfume dulce de las gardenias. Los vendedores platicaban en voz alta, bromeaban entre ellos y ofrecían su mercancía con una energía que contrastaba con la frialdad de los salones de juntas a los que estaba acostumbrado. Un niño lo empujó sin querer al correr tras una pelota improvisada con cinta adhesiva. Alejandro estuvo a punto de reprenderlo, pero el niño le sonrió con naturalidad y siguió corriendo. Nadie se disculpó ni lo trató con cuidado especial, y esa simple indiferencia lo hizo sentir una libertad que no conocía. En su interior, sin embargo, había un torbellino. Recordaba las cenas de etiqueta, las conversaciones forzadas con empresarios que solo hablaban de ganancias y poder. En esas mesas jamás había escuchado una carcajada sincera ni un saludo cálido. En cambio, aquí, cada persona parecía moverse con un propósito genuino: vender lo necesario para sobrevivir, regatear con astucia o simplemente compartir un momento. «Buenos días, joven. ¿Qué va a llevar?», escuchó de pronto. La voz provenía de un pequeño puesto donde una mujer de cabello entrecano y trenzado acomodaba ollas humeantes. El olor a guisado lo envolvió con fuerza, despertando en su memoria recuerdos lejanos de la cocina de su abuela. Alejandro se acercó tímidamente, intrigado por la naturalidad con la que lo había invitado. La mujer lo miró a los ojos, sin rastro de sumisión ni adulación, y eso lo descolocó. Acostumbrado a que todos bajaran la mirada o midieran sus palabras frente a él, ahora se encontraba frente a alguien que lo trataba como a cualquiera. No lo sabía aún, pero aquella mujer marcaría el inicio de una transformación profunda en su vida. Mientras observaba las cazuelas rebosantes de arroz rojo, frijoles refritos y carne en salsa, Alejandro sintió que había tomado la decisión correcta al abandonar, aunque fuera por unas horas, el disfraz de millonario para vestir el disfraz de un hombre común. El mercado le abría sus puertas y con ellas un universo que pondría a prueba no solo su paciencia, sino también su conciencia. Con un leve nudo en la garganta y una mezcla de temor y emoción, se preparó para probar el sabor de una vida que hasta ese momento le había sido ajena. El aire dentro del mercado de Coyoacán parecía más denso que el de la calle. Una mezcla vibrante de aromas: cilantro recién picado, chicharrón frito, café de olla, tortillas infladas en el comal, se entrelazaba con el murmullo constante de la multitud. Alejandro avanzaba despacio, dejando que cada paso lo acercara a una experiencia que jamás había vivido. Sentía los hombros rozar contra los de otras personas, las voces cruzarse como un río caudaloso y un calor humano que no se encontraba en las oficinas de cristal donde pasaba la mayor parte de su vida.
Un grupo de mujeres reía a carcajadas frente a un puesto de frutas, probando gajos de mandarina que el vendedor ofrecía en charolas de plástico. Alejandro se detuvo a observar. El hombre gritaba con entusiasmo: «¡Lleve la mandarina, patrón, dulce como beso de novia, barata la docena!». Las clientas respondieron con picardía, y el intercambio arrancó más risas. Alejandro sonrió sin darse cuenta, sorprendido de lo natural que resultaba esa complicidad. En sus cenas de gala nadie reía de esa manera. Todo era rigidez, discursos preparados y sonrisas ensayadas. Aquí, en cambio, la espontaneidad era la regla. Siguió caminando entre los pasillos, donde los colores parecían competir entre sí. Montañas de jitomates rojos brillantes, racimos de plátanos amarillos, flores que derramaban tonos anaranjados y artesanías de barro pintadas con paciencia. El sonido metálico de una campana anunció la llegada de un camotero en la entrada, y el silbido agudo hizo que varios niños corrieran emocionados. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, sintió curiosidad infantil. Al girar hacia un pasillo lateral, lo sorprendió el olor intenso de los guisos caseros. Ollas enormes humeaban, revelando moles espesos, caldos de res y nopales guisados. El estómago le gruñó discretamente, recordándole que no había desayunado. Entonces volvió a escuchar aquella voz firme que lo había detenido en la entrada. «¿Qué se le antoja, joven?». Era la misma mujer de antes, la de las trenzas entrecanas. Estaba de pie detrás de un pequeño puesto de lámina, con cazuelas ordenadas sobre anafres de carbón. Sus manos se movían con destreza, sirviendo platos para una fila de clientes que aguardaban con paciencia. «Estoy viendo nada más», respondió Alejandro, inseguro, intentando sonar casual. Ella arqueó una ceja, divertida. «Aquí nadie viene nomás a ver. Siéntese, pruébelo, no se va a arrepentir». Alejandro dudó un instante. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara con tanta seguridad. Pero la invitación sonaba más a reto que a oferta, y su orgullo lo empujó a aceptar. Se acomodó en un banco de madera junto a otros comensales que ya disfrutaban sus platos. La mujer sirvió un taco de guisado, arroz y frijoles en un plato sencillo de plástico. El olor lo envolvió de inmediato. «Soy María, pero aquí todos me dicen Doña María. ¿Y usted cómo se llama?», preguntó mientras lo observaba con atención. Alejandro tragó saliva, consciente de que no podía revelar su identidad. «Me llamo Javier», improvisó, sintiendo una punzada de nervios. Doña María asintió, sin mostrar desconfianza. «Pues, Javier, bienvenido. Aquí se viene a comer y a platicar, no a quedarse callado». Los demás en la mesa rieron suavemente. Alejandro se sonrojó, pero algo dentro de él se aflojó. Por primera vez en años nadie esperaba de él más que una conversación simple. Mientras probaba el primer bocado, la mezcla de sabores lo sorprendió. La suavidad del arroz, la intensidad del guiso, el toque picoso que lo hizo sudar un poco. Doña María lo miraba divertida. «Está enchilado, ¿verdad?», comentó con una sonrisa. «Un poco, pero está delicioso», respondió él limpiándose la frente. Esa naturalidad, esa manera de tratarlo como a cualquier cliente, despertó en Alejandro un sentimiento desconocido. Había entrado al mercado buscando pasar desapercibido, pero en apenas unos minutos sentía que algo más profundo lo estaba atrapando. Lo que no imaginaba era que esa primera conversación con Doña María sería la puerta a una verdad que pondría su vida de cabeza. Alejandro terminó el último bocado con una satisfacción que lo sorprendió. Hacía años que la comida no le sabía tan intensa, tan viva. Doña María se acercó con una jarra de agua de Jamaica y le sirvió en un vaso de plástico transparente. «Son 20 pesos, joven», dijo con naturalidad, limpiándose las manos en un trapo de cocina. Alejandro, sin pensarlo demasiado, metió la mano en el bolsillo y sacó un billete de 500. Lo puso sobre la mesa, como haría en cualquier restaurante elegante donde el pago en efectivo era apenas un trámite. Pero en ese instante notó cómo el ambiente alrededor cambió. Doña María lo miró con gesto serio. «¿No trae cambio?»,
preguntó con el ceño fruncido. No, lo siento, es lo único que tengo, respondió Alejandro torpe. Un murmullo recorrió la mesa. Una señora que comía al lado soltó un suspiro cargado de fastidio. Un joven que esperaba turno para sentarse murmuró: «Siempre hay uno que viene a complicar las cosas». El calor subió al rostro de Alejandro. No estaba acostumbrado a que lo juzgaran de esa manera, mucho menos por algo tan simple como un billete. En sus círculos, 500 pesos eran insignificantes. Ahí, en cambio, representaban el doble de lo que muchos gastaban en un día entero de comida. Doña María cruzó los brazos. «Aquí no trabajamos con billetes grandes, mijo. Esto no es restaurante de lujo. ¿Qué quiere que haga?» «Que cierre el puesto para ir a buscar cambio». Las palabras lo golpearon con fuerza. Nadie le hablaba así, sin rodeos, sin miedo a ofenderlo. Alejandro se quedó mudo por un momento, observando el billete extendido sobre la mesa como si fuera una prueba de su desconexión con el mundo real. «Perdón, de verdad no lo pensé. No quería incomodar», dijo al fin con voz baja. Doña María suspiró y negó con la cabeza, pero sus ojos suavizaron el gesto. «Pues ni modo, joven. Hoy corre por mi cuenta, pero la próxima tráigase monedas como todos. Aquí la vida no se paga con papel grande, se paga con esfuerzo chiquito de todos los días». Alejandro asintió, agradecido y avergonzado al mismo tiempo. Guardó el billete, sintiendo que aquel pedazo de papel lo quemaba en la mano. Había entrado al mercado buscando pasar desapercibido, y en pocos minutos ya había quedado expuesto como alguien ajeno a esa realidad. El joven que murmuraba antes lo miró con desconfianza. «Seguro ni es de por aquí», dijo en voz lo bastante alta para que lo escuchara. Alejandro bajó la mirada. No tenía respuesta. Era cierto, no era de ahí, nunca lo había sido. Doña María, notando la incomodidad, trató de restarle peso a la situación. «Ya, déjenlo en paz. Todos hemos pasado por algo parecido». «¿O qué? ¿Ustedes nacieron sabiendo cómo se mueve el mercado?», reprendió a los demás. Los clientes guardaron silencio. Algunos sonrieron de manera cómplice. Alejandro levantó la vista y encontró en los ojos de doña María un dejo de comprensión que lo alivió. «Gracias, de verdad. Le prometo que mañana vengo preparado», dijo con firmeza. Ella lo observó por unos segundos como intentando descifrar si hablaba en serio o si era solo una promesa vacía. Finalmente, asintió. «Está bien. Mañana veremos si cumple». Alejandro sonrió, aunque por dentro se sentía sacudido. Esa pequeña confrontación había abierto una grieta en su seguridad. Descubrió que en ese lugar las reglas eran distintas. Nadie lo trataba como a un hombre poderoso. Nadie lo adulaba. Nadie lo protegía. Allí, cada error tenía consecuencias inmediatas. Mientras se levantaba del banco, el murmullo del mercado volvió a envolverlo. El bullicio regresó a su ritmo natural, como si nada hubiera pasado, pero dentro de él, la escena seguía repitiéndose. Ese billete rechazado era más que un simple malentendido. Era la señal de que su disfraz no lo protegía de enfrentarse a la verdad de un mundo que apenas empezaba a conocer. Y lo sabía. Ese no sería el último obstáculo. Al día siguiente, Alejandro regresó al mercado más temprano de lo habitual. Había pasado la noche pensando en lo ocurrido con doña María y el billete, y aunque le avergonzaba, también lo sentía como una oportunidad de redención. Antes de salir de su departamento, cambió un fajo de billetes grandes por monedas y billetes pequeños. Guardó todo en una bolsa de tela y sonrió para sí mismo. Jamás había prestado atención al valor del cambio, y ahora aquello le parecía un símbolo de respeto. Al llegar, el mercado estaba en plena efervescencia. El aroma de pan dulce recién horneado se mezclaba con el de los tamales que humeaban envueltos en hojas de maíz. Una mujer ofrecía atole de vainilla y canela, sirviéndolo en vasos de unicel que calentaban las manos de los clientes. Alejandro se dejó guiar por el ambiente y compró un tamal verde. Pagó con monedas exactas y el gesto de la vendedora, al agradecerle con una sonrisa, le produjo una satisfacción inesperada. Se dirigió después al puesto de doña María. Ella lo recibió con un gesto neutral,
aunque en sus ojos brillaba un destello de curiosidad. «Buenos días, joven Javier. ¿Ahora sí trae cambio?», preguntó con una media sonrisa. «Sí, señora. Aprendí la lección», respondió él, mostrando un puñado de monedas. Doña María soltó una risa breve y lo invitó a sentarse. Ese día, Alejandro decidió probar varios antojitos: un taco de chicharrón en salsa verde, una quesadilla de flor de calabaza y un agua de horchata. Cada sabor lo sorprendía con matices que no conocía. El picante le hacía lagrimear los ojos, pero en lugar de incomodarse, reía junto con los demás comensales. Un hombre mayor se le acercó y sin conocerlo comenzó a platicarle como si fueran viejos amigos. «¿A qué te dedicas, muchacho?», preguntó con interés genuino. Alejandro titubeó antes de responder. «Soy obrero en construcción. Trabajo cuando hay chamba». El hombre asintió satisfecho y comenzó a contarle historias de los tiempos en que él mismo había trabajado en obras. Alejandro escuchaba atento, consciente de que estaba mintiendo, pero también agradecido de poder ser tratado sin títulos ni etiquetas. Durante esa mañana, descubrió que en el mercado la conversación era tan importante como la comida. Una clienta se quejaba del precio de la tortilla, otra presumía que su hijo había pasado a la universidad, y un vendedor bromeaba diciendo que sus aguacates estaban caros pero benditos. Cada palabra, cada risa, parecía coser un tejido invisible de comunidad que lo envolvía. Doña María, entre plato y plato, le preguntó: «¿Y usted vive solo, Javier?». Alejandro dudó un segundo. «Sí, sola la vida es más tranquila», contestó tratando de sonar convincente. Ella lo observó fijamente, como si pudiera leer más allá de sus palabras. «Pues a veces la soledad no es paz, es vacío. No se acostumbre», dijo con tono firme, pero sin juicio. La frase se le clavó hondo. Alejandro sintió un hueco en el estómago que nada tenía que ver con la comida. A lo largo del día, fue probando pequeños gestos. Ayudó a un niño a recoger unas naranjas que se le habían caído, sostuvo una bolsa pesada para una anciana y rió con un grupo de jóvenes que improvisaban versos de rap entre los pasillos. Con cada acción, el disfraz de millonario disfrazado de humilde se desdibujaba, y comenzaba a descubrir un Javier que parecía más real que Alejandro Torres, el empresario. Mientras el sol del mediodía se filtraba por los techos de lámina del mercado, Alejandro comprendió algo. La vida sencilla no era menos intensa que la suya. Al contrario, estaba llena de colores, de aromas, de conversaciones auténticas. Y aunque apenas estaba dando los primeros pasos, sabía que algo dentro de él estaba cambiando. Ese cambio, sin embargo, pronto lo pondría frente a desafíos que no imaginaba. Las visitas de Alejandro al mercado se volvieron constantes. Día tras día, encontraba una razón para regresar al puesto de Doña María. Al principio era la comida, luego la calidez de la mujer y con el tiempo la sensación de pertenencia que empezaba a crecer en su interior. No recordaba cuándo fue la última vez que había esperado con ansias una plática sencilla, un saludo sin formalidades, una sonrisa franca. Una mañana, mientras lo atendía, Doña María comenzó a hablar de su familia. No fue en un tono solemne, sino como quien comparte la rutina con un amigo de confianza. «Tengo 2 hijos», dijo mientras revolvía una cazuela de mole. «La mayor, Lupe, se fue a Estados Unidos hace 10 años. Allá se casó y la vida se la ha llevado lejos. Solo me llama en Navidad o cuando puede». Alejandro escuchaba en silencio, atento a cada palabra. «¿Y el otro?», suspiró. «El otro es un tema más difícil». Se detuvo un momento, como si el recuerdo pesara en sus manos. Alejandro, con cautela, preguntó: «¿Qué pasó con él?». «Se llama Daniel. Era un buen muchacho, trabajador, pero la vida no siempre es justa. Un día salió de la casa y ya no volvió. Dicen que se metió en problemas con una empresa que lo trató mal, lo dejaron sin nada y después nadie supo más». El silencio entre ambos se hizo espeso. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No preguntó más,
pero la tristeza en la voz de doña María lo acompañó como un eco que no podía ignorar. «Lo sigo esperando», añadió ella con una sonrisa amarga. «Las madres nunca dejamos de esperar». Alejandro bajó la mirada. No sabía cómo consolarla sin revelar demasiado de sí mismo. Entonces, en un gesto impulsivo, respondió: «Debe haber sido un gran hijo, y usted es una mujer fuerte». Doña María lo miró directamente a los ojos. Durante un instante, Alejandro sintió que ella podía ver más allá del disfraz, como si intuyera que su vida escondía secretos. Pero en lugar de cuestionarlo, ella cambió el tono. «¿Y usted, Javier, qué hace aquí todos los días? Porque yo lo veo, ¿eh? No viene solo por los tacos». Alejandro sonrió con torpeza. «Tal vez es porque aquí me siento diferente». «¿Como en casa?» Doña María soltó una carcajada. «Pues claro, aquí la gente viene a comer, pero también a platicar, a desahogarse, a sentirse acompañada. Eso no se encuentra en cualquier parte». Ese día, Alejandro se ofreció a ayudarla con las mesas. Movió bancas, limpió platos y hasta cargó bolsas de verduras. Los demás vendedores lo miraban con curiosidad, algunos con desconfianza, pero nadie lo rechazó. Él, acostumbrado a dar órdenes desde oficinas lujosas, experimentaba por primera vez la satisfacción de servir con sus propias manos. Al caer la tarde, doña María se acercó y le ofreció un plato extra sin cobrarle. «Esto es cortesía de la casa. No todos ayudan sin pedir nada a cambio». Alejandro la miró sorprendido. «Gracias. No sabe lo que significa para mí». «Claro que lo sé. A veces uno necesita que lo traten como persona, no como billetera». Esas palabras lo atravesaron como flecha. La amistad que empezaba a tejerse entre ellos no estaba construida sobre apariencias, sino sobre gestos pequeños, conversaciones francas y silencios compartidos. Esa noche, de regreso en su departamento de lujo, Alejandro se sorprendió al recordar cada detalle del mercado: el aroma de los guisos, la risa de doña María, la sensación de sudor en la frente mientras cargaba cajas. Se dio cuenta de que lo que más lo llenaba no era la comida ni la música del lugar, sino la compañía sincera de aquella mujer que lo trataba como a cualquier hombre, sin imaginar quién era en realidad. Lo intuía. Esa amistad inesperada iba a cambiarlo para siempre. Los días siguientes Alejandro se volvió parte casi invisible del mercado. Saludaba a los vendedores, cargaba cajas cuando alguien lo pedía, y siempre terminaba en el puesto de doña María, donde la comida era excusa para la conversación. Sin embargo, su presencia constante no pasó desapercibida. Algunos comenzaron a mirarlo con recelo, como si sospecharan que aquel Javier no era quien decía ser. Una tarde, mientras ayudaba a doña María a acomodar las cazuelas, un hombre robusto de bigote espeso se acercó con gesto serio. Era don Chucho, un carnicero conocido por su carácter fuerte. «Oiga, María, ¿y este quién es?», preguntó, señalando a Alejandro con la barbilla. «Un cliente que ahora es amigo», respondió ella sin dudar. El carnicero entrecerró los ojos. «Pues a mí no me da buena espina. Aparece de la nada, siempre pregunta mucho y nunca habla de su familia. Eso huele a periodista o a inspector». Las palabras resonaron en los alrededores. Otros comerciantes que escucharon se acercaron curiosos. «Es cierto», intervino una mujer que vendía frutas. «Yo lo vi tomando notas en una libretita. Seguro quiere sacarnos en la tele». Alejandro sintió como la sangre le hervía en el rostro. Había anotado algunos precios y comentarios solo para recordarlos más tarde, pero ahora eso se volvía en su contra. «No soy periodista, se los juro», dijo con voz firme, aunque su nerviosismo era evidente. Don Chucho lo miró de arriba abajo. «Entonces, ¿qué haces aquí todos los días? Nadie viene nomás a comer». Alejandro buscó una respuesta rápida, pero doña María se adelantó. «Ya, déjenlo en paz», exclamó. «Si dice que no es periodista, no lo es. Yo lo conozco y es de confianza». Aún así, el murmullo de desconfianza no desapareció. Alejandro comprendió que debía demostrarlo con acciones, no con palabras.
Déjeme ayudar en su puesto, doña María, propuso con decisión. Así verán que no tengo nada que esconder. Ella lo observó en silencio un instante y luego asintió. Está bien. A ver si aguanta. Ese día Alejandro se convirtió en ayudante improvisado. Lavó platos con agua tibia en cubetas, sirvió tacos con manos temblorosas y hasta cobró con monedas que apenas lograba contar. Los clientes se reían cuando lo veían confundirse. Ese muchacho no sabe ni cómo agarrar la tortilla, bromeó un cliente. Alejandro, en lugar de molestarse, sonrió y admitió: Pues estoy aprendiendo, tengan paciencia. Las carcajadas llenaron el ambiente, y poco a poco la tensión se disipó. Don Chucho, desde su puesto, observaba con los brazos cruzados, pero ya no decía nada. En medio del ajetreo, doña María le murmuró: «Seguro quiere hacer esto, porque aquí no hay privilegios, es puro cansancio». «Es justo lo que necesito», respondió Alejandro, y en su voz había una sinceridad que la conmovió. Horas más tarde, cuando el mercado comenzaba a vaciarse, Alejandro estaba agotado. Sus manos olían a cebolla y chile, la camisa estaba manchada de salsa, y su espalda dolía como nunca, pero en su pecho había una extraña sensación de triunfo. No recordaba la última vez que había trabajado así, con sudor genuino, sin asistentes ni comodidades. Doña María le ofreció un vaso de agua fresca y lo miró con una sonrisa. «Pues aguantó, Javier. No cualquiera lo hace». Alejandro bebió de un trago y respondió con voz ronca: «Gracias por darme la oportunidad». Los demás vendedores, aunque todavía desconfiaban un poco, ya no lo veían igual. Lo habían visto equivocarse, mancharse, reírse de sí mismo. Era un paso, pequeño pero real, hacia la confianza. Esa noche, mientras se alejaba del mercado, Alejandro comprendió que había ganado algo valioso: el derecho de pertenecer, aunque fuera un poco, a ese mundo. No obstante, intuía que aquel era solo el primer obstáculo de muchos que estaban por venir. La confianza de los vendedores hacia Alejandro comenzó a crecer poco a poco. Ahora lo saludaban con un gesto de cabeza, le ofrecían probar un pedazo de fruta o le hacían bromas cuando se equivocaba contando monedas. Lo que para él al principio había sido un disfraz, ahora se transformaba en un lazo real con la gente del mercado. Sin embargo, lo que más lo mantenía regresando cada día era la compañía de doña María. Una tarde tranquila, mientras la mayoría de los puestos comenzaban a cerrar, doña María lo invitó a sentarse en una banca junto a su puesto. Le sirvió un plato pequeño de arroz con mole, como quien comparte un secreto. «¿Sabe, Javier?», empezó con la voz suave, casi como si hablara consigo misma. «A veces el trabajo ayuda a olvidar, pero hay cosas que nunca se van». Alejandro la miró en silencio, esperando que continuara. «Ya le conté de mi hija en Estados Unidos, ¿verdad?», preguntó. «Sí», me dijo que casi no la ve». Doña María asintió, con una sombra en los ojos. «¿Y de mi hijo?», hizo una pausa larga, apretando el trapo de cocina que sostenía. Él trabajaba en una constructora grande. Le prometieron un buen futuro, pero lo explotaron. Lo hicieron firmar cosas injustas, y cuando reclamó, lo corrieron como si fuera un perro. El corazón de Alejandro dio un salto. Se quedó quieto, temiendo lo que vendría. Después de eso, continuó ella, se metió en deudas, perdió amigos y un día simplemente desapareció. Nadie volvió a verlo. Yo sigo guardando la esperanza de que un día toque la puerta. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Reconocía demasiado bien las prácticas que ella describía. Eran parte de su propio imperio empresarial. Recordó reuniones en las que sus socios hablaban de recortar personal problemático, de ahorrar costos a cualquier precio. Él había preferido no mirar de cerca, pensando que el éxito justificaba la dureza. Ahora esas decisiones tenían rostro, nombre y dolor. «Lo siento mucho», murmuró con voz quebrada. Doña María lo miró con lágrimas contenidas, pero también con orgullo. «No quiero lástima, Javier. Solo le digo porque a veces siento que la gente olvida que detrás de cada trabajador hay una familia». Alejandro no respondió.
Su mente estaba llena de imágenes: oficinas de vidrio, contratos firmados, rostros de empleados anónimos. ¿Y si Daniel, el hijo de doña María, había sido víctima directa de una de sus decisiones? La posibilidad lo hizo estremecer. Trató de ocultar su agitación, pero doña María lo observaba con esa mirada que parecía leerlo por dentro. «¿Por qué me ve así?», preguntó ella. «Porque admiro su fuerza», contestó rápido, aunque lo que sentía era culpa. Doña María suspiró y se levantó. «La vida sigue, Javier, pero a veces pesa más de lo que podemos cargar». Alejandro se quedó sentado sin saber cómo responder. El peso de la verdad comenzaba a caer sobre él como una losa invisible. Había venido al mercado buscando autenticidad, una vida sin máscaras. Y sin quererlo, había encontrado un espejo que le mostraba las consecuencias de su propio mundo. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su departamento, no podía dejar de pensar en Daniel. Cada paso le recordaba que detrás de su fortuna había historias rotas. El eco de las palabras de doña María lo perseguía. Detrás de cada trabajador hay una familia. Y en lo más profundo de su ser, Alejandro supo que el disfraz que lo protegía estaba a punto de romperse. Los días posteriores, Alejandro no pudo sacarse de la mente el nombre de Daniel. Cada vez que veía a doña María atender con paciencia a los clientes o sonreírle a un niño que le pedía fiado, la imagen de un joven desaparecido lo perseguía como una sombra. Sentía que debía saber la verdad, confirmar lo que en su interior ya sospechaba. Una mañana, después de dejar el mercado, caminó sin rumbo hasta que se encontró frente a las oficinas de su propia empresa. Se quedó de pie, mirando el edificio de cristal que se erguía imponente, símbolo de poder y prestigio. Desde fuera parecía intocable, pero Alejandro sabía que detrás de esas paredes se escondían decisiones que marcaban la vida de miles de personas. Entró con paso firme. Los empleados lo saludaban con respeto, sin sospechar que bajo su mirada se acumulaba un torbellino de emociones. Llamó a su asistente de confianza y pidió acceso a los archivos de recursos humanos de los últimos años. «Necesito información sobre un ex empleado, Daniel de la División de Construcción», ordenó con tono seco. El asistente lo miró sorprendido, pero no se atrevió a preguntar. Horas más tarde regresó con una carpeta. Alejandro la abrió con manos temblorosas. Ahí estaba el nombre: Daniel Ramírez, obrero especializado en estructuras. En los documentos se leía: conflictos por exigir pago de horas extra no registradas, despido inmediato por actitud conflictiva. Alejandro sintió un golpe en el pecho. Las notas internas incluían comentarios de un supervisor. Se niega a firmar acuerdos injustos, incita a otros empleados a reclamar. Mejor cortarlo antes de que arme problemas mayores. Cerró los ojos, lleno de rabia y vergüenza. Aquello no era un error aislado. Era un reflejo de la corrupción que se había instalado en su compañía, de la indiferencia con que él mismo había permitido que otros decidieran la suerte de miles de trabajadores. De pronto, una frase de doña María resonó en su mente: «Las madres nunca dejamos de esperar». Alejandro apretó la carpeta contra el pecho y se encerró en su oficina. Ahí, lejos de todos, las lágrimas comenzaron a brotar. Lloraba no solo por Daniel, sino por cada historia enterrada bajo cifras y contratos que él había firmado sin leer. «¿Cómo permití esto?», murmuró entre sollozos. Su reflejo en el ventanal le devolvía la imagen de un hombre exitoso, con traje caro y prestigio internacional, pero por dentro se sentía vacío, derrotado. Descubrió que su riqueza estaba construida sobre cimientos frágiles, sostenidos por la injusticia. Esa noche no regresó a su departamento. Caminó por las calles sin rumbo, observando a vendedores ambulantes, obreros que salían cansados de las fábricas, familias enteras que compartían una cena sencilla en la banqueta. Se preguntaba cuántos de ellos habían sufrido por decisiones que él había firmado desde un escritorio cómodo. En medio de esa confusión, comprendió que no podía seguir guardando silencio, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. ¿Decirle a doña María la verdad?
¿Confesar que su hijo había sido víctima directa de su empresa? El miedo lo paralizaba. Temía no solo perder la confianza de ella, sino descubrir que su amistad había sido construida sobre una mentira demasiado grande para perdonar. De regreso en el mercado, al día siguiente, doña María lo recibió con su habitual sonrisa cansada. Alejandro apenas pudo sostenerle la mirada. Sentía que llevaba en el pecho un secreto que lo estaba consumiendo. Mientras ella servía un plato de pozole y le decía con naturalidad, «Coma que le hace falta color», Alejandro tuvo que contener las lágrimas. Ahora sabía con certeza que detrás de aquella bondad había una herida provocada, en parte, por él mismo. Y esa verdad, aunque aún no revelada, ya lo estaba destruyendo por dentro. Alejandro despertó con el peso de la carpeta aún sobre su mesa. Apenas había dormido unas horas, y sus ojos rojos reflejaban la batalla interna que lo devoraba. La imagen de Daniel en aquellos documentos lo perseguía como un fantasma vivo. No era solo un nombre en un expediente, era el hijo de la mujer que lo había tratado con más humanidad que nadie en mucho tiempo. Mientras se vestía con la misma ropa sencilla que usaba para ir al mercado, pensaba en lo que debía hacer. Podía callar, seguir con el disfraz y disfrutar del cariño de doña María, o podía revelar la verdad y arriesgarse a perderlo todo. Ninguna de las dos opciones le parecía justa. Al llegar al mercado, el bullicio habitual lo recibió. Los gritos de los vendedores ofreciendo sus productos, el aroma a barbacoa recién salida del horno, las risas de los niños que corrían entre los pasillos. Todo parecía tan vivo que dolía pensar que bajo esa alegría existían historias de injusticia como la de Daniel. Doña María lo saludó con naturalidad. «Llegó tarde hoy, Javier. ¿Se desveló?» Él sonrió con esfuerzo. «Sí, estuve pensando demasiado». Ella le sirvió un plato de caldo de gallina, el vapor perfumado con cilantro y limón. «Pues no piense tanto, que eso enferma. Mejor coma, y verá que el alma también se alimenta». Alejandro bajó la mirada. Cada palabra sencilla de doña María lo hacía sentir más indigno de su confianza. Quería gritarle que no era Javier, que no era un obrero solitario, que era el dueño de la empresa que había lastimado a su hijo. Pero su voz se atascaba en la garganta. Ese día, mientras ayudaba a despachar, se sorprendió reflexionando sobre el verdadero valor de su fortuna. ¿De qué servían sus millones si no podía reparar un daño tan profundo? ¿Acaso bastaba con darle dinero a doña María? No, intuía que eso sería una ofensa, una limosna disfrazada de disculpa. Por la tarde, en un rincón del mercado, Alejandro abrió conversación con un vendedor de artesanías que parecía conocer bien a todos. «Oiga, ¿usted qué piensa?», preguntó. «Si alguien cometió un error grande, ¿cómo puede enmendarlo?». El hombre, sin dejar de tallar una pieza de madera, respondió: «Los errores no se borran con dinero, amigo. Se reparan con acciones, y a veces ni así basta. Pero si uno cambia de verdad, la gente lo nota». Esas palabras lo golpearon con fuerza. No bastaba con entregar un cheque ni con pedir disculpas superficiales. Debía transformar algo real en su vida y en la de otros, aunque eso implicara enfrentarse a su propia verdad. De regreso en el puesto de doña María, decidió quedarse hasta que el mercado se vaciara. Mientras ella limpiaba ollas y guardaba lo que quedaba de comida, Alejandro rompió el silencio. «Doña María, yo quiero ayudarla. No sé cómo, pero siento que tengo una deuda con usted». Ella lo miró sorprendida, pero luego sonrió con ternura. «Ayudar no es cuestión de deudas, Javier. Ayudar es acompañar. Si de verdad quiere hacer algo, no me lo diga. Demuéstrelo». Alejandro asintió, con los ojos humedecidos. En ese momento comprendió que tenía que actuar, no solo para aliviar el dolor de doña María, sino para reparar, en la medida de lo posible, el daño causado por todo lo que había permitido en su empresa. Esa noche tomó una decisión moral que cambiaría el rumbo de su vida. No volvería a ser un espectador en su propio imperio. Haría lo que fuera necesario para transformar su poder en justicia. Pero aún quedaba la pregunta más difícil: ¿cómo enfrentar a doña María con la verdad?
El mercado se había convertido en el refugio de Alejandro, pero aquella tarde algo distinto ocurrió. Doña María, después de terminar de atender a los últimos clientes, lo miró con una expresión seria y al mismo tiempo cálida. «Javier, ¿tiene planes para hoy en la noche?», preguntó mientras recogía los platos. «No, ninguno», respondió él con cautela. «Entonces venga conmigo. Hoy cenamos en familia y quiero que me acompañe». Alejandro se quedó inmóvil unos segundos. Nunca lo habían invitado de esa manera, sin protocolos, sin etiquetas, solo una invitación franca que desarmaba cualquier excusa. Aceptó con un gesto tímido, aunque por dentro sentía el corazón acelerado. Horas más tarde, llegó a la casa de Doña María, una construcción sencilla en una colonia popular. El olor a comida casera inundaba el aire y desde la ventana se escuchaban risas y voces entrelazadas. Al entrar, fue recibido por Lupe, la hija que había regresado temporalmente de Estados Unidos para visitar a su madre. «Así que usted es el famoso Javier del que tanto habla mi mamá», dijo con una sonrisa pícara. Alejandro se sonrojó, sorprendido de ser tema de conversación en aquella familia. «Espero que haya dicho cosas buenas», respondió nervioso. «Pues, depende del día», intervino doña María con humor, arrancando carcajadas de todos. La mesa estaba servida con platos de barro, frijoles de la olla, tortillas recién hechas y un guiso de pollo en salsa verde. Alejandro se sentó junto a los demás y por primera vez en muchos años compartió una comida sin formalidades, sin copas de vino ni manteles largos. Solo la calidez de una familia reunida. Durante la cena, escuchó historias de infancia de Lupe, anécdotas de vecinos, chismes del barrio. Cada palabra lo acercaba más a esa intimidad que jamás había sentido en sus propios círculos. Se sorprendió a sí mismo riendo a carcajadas, olvidando por momentos el peso de su secreto. Después de la comida salieron a la calle donde un grupo de mariachis tocaba en la plaza cercana. Los niños corrían alrededor, las parejas bailaban y el ambiente se llenaba de alegría. Doña María lo miró con ojos brillantes. «¿Ve, Javier? Esto es la vida. Sencilla pero llena de música y compañía». Alejandro asintió, conmovido. «Tiene razón. Aquí me siento vivo». Mientras observaba la escena, pensó en sus cenas empresariales, copas caras, conversaciones frías, silencios incómodos. Nada de eso se comparaba con la espontaneidad de esa noche. Más tarde, al regresar a la casa, doña María lo detuvo un instante en la puerta. «Gracias por venir. A veces uno olvida lo que es reír en la mesa. Con usted, hoy recordamos». Alejandro tragó saliva sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias a usted por dejarme entrar en su vida», dijo con sinceridad. Ella lo miró con atención, como si quisiera descifrar lo que se escondía detrás de sus palabras. Pero en lugar de preguntar, simplemente sonrió y le dio una palmada en el hombro. Esa noche, de regreso a su departamento, Alejandro llevaba consigo un calor distinto, un vínculo profundo que no había buscado pero que se había formado con naturalidad. No era solo la amistad con doña María, sino la sensación de pertenecer a algo verdadero. Y aunque el secreto de quién era seguía pesando en su interior, comprendía que aquel vínculo se volvía más fuerte cada día. Tanto que tarde o temprano tendría que enfrentarlo, porque seguir ocultando la verdad sería traicionar la confianza que tanto valoraba. La rutina de Alejandro en el mercado se había vuelto tan natural que ya nadie lo miraba como extraño. Lo saludaban con confianza, lo invitaban a probar un pedazo de fruta o lo hacían partícipe de bromas improvisadas. Sin embargo, esa tranquilidad comenzó a resquebrajarse el día en que una mirada persistente lo siguió entre los pasillos. Era un hombre joven, con una cámara colgada al cuello y una libreta en la mano. Alejandro lo notó de inmediato. El tipo lo observaba con insistencia, como si intentara reconocerlo. Fingió indiferencia, pero cada vez que volteaba, el muchacho estaba allí, apuntando algo en sus notas. Al caer la tarde, mientras ayudaba a doña María a servir los últimos platos, el joven se acercó y pidió un taco. Sus ojos no se apartaban de Alejandro.
«Usted es Javier, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa ambigua. «Así me llamo», respondió Alejandro, con voz firme pero seca. «Se me hace conocido», continuó el joven inclinando la cabeza. «Creo que lo he visto en algún lado». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fingió reír. «Pues debo de tener un doble por ahí». Doña María intervino con naturalidad, sin notar la tensión. «Aquí todos se parecen, joven. Mejor cómase su taco antes de que se enfríe». El muchacho sonrió, pero antes de irse, le lanzó a Alejandro una última mirada cargada de sospecha. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en su departamento recordando el rostro del muchacho. ¿Y si era periodista? ¿Y si lo reconocía como Alejandro Torres, el millonario de las portadas financieras? Si la verdad salía a la luz de esa manera, doña María y todos en el mercado pensarían que había jugado con ellos, que solo estaba ahí por un capricho o para montar un espectáculo. Al día siguiente, al llegar al mercado, lo volvió a ver. El joven estaba comprando frutas, pero no dejaba de mirar de reojo. Alejandro trató de concentrarse en ayudar a doña María, pero cada mirada del muchacho era como una daga en la espalda. Más tarde, mientras cargaba unas cajas de jitomates, un amigo del supuesto periodista se le acercó. «Oiga, compa, ¿a poco usted no es el de los periódicos, ese empresario millonario?». Alejandro se congeló. El corazón le latía desbocado. Forzó una risa nerviosa. «Yo, empresario, ni que fuera novela. Soy trabajador, como ustedes». El hombre lo miró dudoso, pero no insistió. Sin embargo, Alejandro supo que los rumores empezarían a correr. Al terminar la jornada, buscó un momento a solas con doña María. «Doña María, ¿usted confía en mí?», preguntó, con la voz cargada de ansiedad. Ella lo observó con extrañeza. «Claro que sí, Javier». «¿Por qué lo pregunta?». Alejandro quiso responder, confesar la verdad en ese instante, pero las palabras se le atoraron. El miedo a perder lo que había construido con ella era demasiado grande. «Por nada. Es que a veces siento que no encajo del todo aquí». Doña María lo miró con ternura. «Nadie encaja a la primera. Lo importante es querer quedarse, y yo lo veo queriéndose quedar». Esas palabras lo aliviaron momentáneamente, pero el temor seguía ahí, creciendo como sombra. Sabía que la mentira no podría sostenerse por mucho tiempo. Esa noche, mientras la ciudad vibraba con el ruido de los autos y el eco lejano de un organillero, Alejandro comprendió que el peligro de ser descubierto ya no era una posibilidad lejana. Era una amenaza que lo rodeaba y que tarde o temprano estallaría. El rumor crecía como fuego entre hojas secas. Alejandro lo notaba en las miradas prolongadas, en los cuchicheos a sus espaldas, en la desconfianza que volvía a instalarse en el mercado. El joven periodista lo seguía de lejos, siempre con la cámara lista, como si esperara el momento de la confirmación definitiva. Alejandro sabía que la mentira no podía sostenerse más. Una tarde, mientras ayudaba a doña María a limpiar ollas, sintió que el aire le pesaba en el pecho. La veía sonreír, tan confiada, tan convencida de que Javier era un amigo sincero y la culpa lo desgarraba. No podía seguir callando. «Doña María», dijo de pronto con la voz quebrada, «necesito hablar con usted». Ella lo miró con curiosidad. «¿Qué pasa, Javier? Lo noto raro desde hace días». Él respiró hondo, temblando. «Es que no soy quien usted cree». El silencio se hizo denso. Doña María frunció el ceño, esperando. «Mi nombre no es Javier. Me llamo Alejandro Torres», continuó. «Soy el dueño de la constructora donde trabajaba su hijo Daniel». La expresión de doña María se endureció de inmediato. Dejó el trapo en la mesa y lo miró como si viera a un desconocido. «¿De qué está hablando?», preguntó con frialdad. Alejandro tragó saliva. «Vine aquí porque estaba cansado de mi mundo, de las mentiras, de los lujos vacíos. Quería sentir la vida real y lo encontré en este mercado, en usted».
Pero, cuando supe lo de Daniel, descubrí que mi empresa había sido parte de su desgracia. Los ojos de doña María se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de enojo. ¿Así que todo este tiempo me engañó? ¿Jugó a ser pobre para divertirse? No, exclamó Alejandro desesperado. No vine a burlarme. Al principio sí me disfracé, lo admito, pero con usted todo cambió. Me enseñó lo que significa vivir con dignidad. Ella negó con la cabeza, dolida. Ustedes los ricos siempre creen que pueden comprar respeto con palabras bonitas, pero aquí no. Aquí la verdad se gana con hechos. Y usted es responsable de que mi hijo se perdiera. Alejandro sintió las lágrimas correr por su rostro. Lo sé, y no hay día en que no me arrepienta. Si pudiera cambiar el pasado, lo haría. Solo le pido una oportunidad para demostrarle que no todo está perdido. Doña María lo observó en silencio, el corazón dividido entre la rabia y el afecto que había comenzado a sentir por aquel hombre que ahora resultaba ser otro. Finalmente, habló con voz temblorosa. «Váyase, Alejandro. No quiero verlo aquí». Él intentó acercarse, pero ella retrocedió. «Váyase», repitió con firmeza, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. El mercado entero parecía haberse detenido. Algunos curiosos miraban de lejos, murmurando. Alejandro, derrotado, asintió. «Lo entiendo, y lo aceptaré. Pero antes de irme, quiero que sepa que nunca en mi vida había sentido tanto respeto por alguien como por usted». Se dio la vuelta con el corazón destrozado. Cada paso hacia la salida era una puñalada. El murmullo de la gente lo acompañaba, como un juicio silencioso. Sabía que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Doña María, en su puesto, se cubrió el rostro con las manos. No podía negar que parte de ella lo apreciaba, pero el peso de la traición era demasiado grande. Alejandro salió del mercado con la certeza de que había perdido algo más valioso que todo su dinero. La confianza de la única persona que lo había tratado como un ser humano, sin importar quién fuera. Y aunque había revelado la verdad, lo que venía ahora sería aún más doloroso. Alejandro no volvió al mercado al día siguiente, tampoco al siguiente. Pasaba las horas encerrado en su departamento, rodeado de lujos que de pronto se le antojaban insoportables. Los ventanales amplios, los muebles elegantes, el silencio absoluto. Todo le recordaba lo que había perdido. Había dicho la verdad, sí, pero al hacerlo había destrozado el único vínculo auténtico que había construido en años. Frente al espejo, apenas reconocía al hombre de traje impecable que lo observaba. «Eres un cobarde», se dijo en voz baja. «Te escondiste detrás de un disfraz, y cuando mostraste quién eras, lo único que conseguiste fue herirla». Intentó distraerse con reuniones de negocios, pero las voces de sus socios sonaban huecas. «Alejandro, hay que invertir en la nueva obra», decía uno. «La ganancia está asegurada, aunque tengamos que recortar personal», añadía otro. Cada palabra era como un golpe. Ya no podía escuchar esas frases sin recordar el expediente de Daniel, sin pensar en la mirada rota de doña María. Se levantó de la mesa abruptamente y salió de la sala de juntas, dejando a todos desconcertados. Esa noche caminó sin rumbo por las calles. Vio a trabajadores salir agotados de las obras, con los cascos en la mano y el sudor en la frente. Vio a madres con bolsas pesadas llevando comida para sus hijos, y sintió que su riqueza lo aislaba de un mundo que cargaba el peso de sus decisiones. «Yo provoqué esto», murmuraba con la garganta apretada. Un impulso lo llevó hasta las inmediaciones del mercado, aunque no se atrevió a entrar. Desde lejos observó los puestos iluminados, la gente riendo, el sonido de los mariachis en la plaza. Su corazón se encogió al imaginar a doña María en su puesto, sirviendo comida, tal vez contando que aquel Javier no era más que una mentira. El dolor del rechazo lo atravesaba como un cuchillo. No era un enojo superficial, era la herida de haber perdido la confianza de alguien que lo había tratado con dignidad. Alejandro nunca había sentido un vacío tan grande.
En un intento desesperado por desahogarse, buscó a su amigo de juventud, Ricardo, uno de los pocos que lo conocía antes de ser millonario. Le contó todo, desde el disfraz hasta la revelación. Ricardo lo escuchó en silencio y al final dijo: «¿Qué esperabas, Alejandro? La engañaste. Aunque ahora le dijiste la verdad, para ella fuiste un actor en su vida. Pero, si realmente la respetas, no puedes rendirte». «¿Y cómo recupero lo que destruí?», preguntó Alejandro con voz quebrada. «Con hechos, no con palabras. Si de verdad quieres honrar a su hijo, cambia lo que haces con tu empresa». Que vea que Alejandro Torres no es solo un millonario arrepentido, sino un hombre dispuesto a luchar por justicia. Las palabras de Ricardo se quedaron resonando en su mente. No bastaba con pedir perdón, ni siquiera con llorar. Tenía que transformar su poder en algo útil, real, que tocara vidas de verdad. Alejandro regresó a su departamento con la mente decidida. Abrió su computadora y comenzó a revisar contratos, nóminas, reportes de recursos humanos. Descubrió prácticas que antes había ignorado: sueldos injustos, despidos arbitrarios, beneficios recortados. Cada página era una confirmación de que su imperio se había levantado sobre la explotación. Mientras leía, recordó las palabras de doña María: «La vida no se paga con papel grande, se paga con esfuerzo chiquito de todos los días». Esa frase lo golpeó como una sentencia. No podía seguir siendo el hombre que había permitido tanto daño. Y aunque sabía que recuperar la confianza de doña María sería casi imposible, entendió que debía intentarlo. Porque el rechazo, aunque doloroso, también era una oportunidad de redención. El rechazo de doña María había marcado un antes y un después en la vida de Alejandro. Ya no podía esconderse tras excusas ni detrás de un disfraz. Si quería redimirse, tenía que actuar. Y no con un gesto simbólico, sino con cambios reales que demostraran que su arrepentimiento era auténtico. La primera medida fue convocar a una reunión extraordinaria con los directivos de su empresa. Aquellos hombres, acostumbrados a verlo callar ante sus decisiones, se sorprendieron al encontrarlo con un semblante firme. «Se acabaron los recortes injustos», dijo con voz clara. «A partir de hoy los empleados tendrán salarios dignos, prestaciones completas y seguridad garantizada». Uno de los socios lo miró incrédulo. «Alejandro, eso reducirá nuestras ganancias». «Pues que se reduzcan», respondió sin titubear. «Prefiero perder dinero que seguir perdiendo humanidad». El silencio llenó la sala. Nadie se atrevió a contradecirlo más. Después de esa reunión, Alejandro impulsó un fondo de becas para los hijos de trabajadores y destinó recursos para apoyar a pequeños comerciantes, incluidos mercados populares. Quería que el cambio se sintiera en la vida de la gente, no solo en papeles. Sin embargo, sabía que nada de eso tendría valor si no enfrentaba a quienes más lo habían acogido. Por eso, una mañana, decidió regresar al mercado. Esta vez no llevaba sombrero ni ropa desgastada para disfrazarse. Caminó con un pantalón sencillo y una camisa limpia, pero mostrando su verdadero rostro. Al entrar, el murmullo fue inmediato. Los vendedores lo reconocieron de las noticias financieras, de las portadas de revistas. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con indignación. Alejandro respiró hondo y se dirigió directo al puesto de doña María. Ella lo vio acercarse y frunció el ceño, endureciendo el gesto. «¿Qué hace aquí?», preguntó con frialdad. Él se detuvo frente a ella, con la voz temblando pero firme. «Vengo a pedir perdón, doña María, no como empresario ni como millonario. Vengo como un hombre que se equivocó». La gente alrededor comenzó a acercarse, formando un círculo. Alejandro sintió el peso de todas esas miradas, pero no retrocedió. «Sé que no puedo devolverle a su hijo. Sé que mi empresa fue parte de su desgracia. Pero quiero que sepa que estoy cambiando todo. Ya no más sueldos miserables, ya no más abusos. Y aquí, en este mercado, quiero empezar de nuevo». Doña María lo miraba sin parpadear. «¿Y qué pretende? ¿Que con palabras me olvide de todo?». Alejandro negó con la cabeza, con lágrimas contenidas.
No, por eso no traigo discursos vacíos ni cheques para impresionar. Vengo a comprometerme públicamente. Voy a financiar un comedor comunitario aquí mismo, en este mercado. Un lugar donde nadie se quede sin comer, donde la gente pueda apoyarse unos a otros. El murmullo de la multitud se transformó en sorpresa. Algunos comenzaron a asentir, otros lo miraban con cautela. Lo haré no para limpiar mi imagen, sino porque aquí aprendí lo que significa dignidad. Usted me enseñó eso, doña María, y aunque no me perdone, quiero honrarlo. El silencio duró unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, doña María habló, con voz dura pero menos áspera. Veremos si cumple. Las palabras vuelan, Alejandro. Los hechos se quedan. Él asintió con respeto, sintiendo que un pequeño rayo de esperanza se abría. La gente comenzó a aplaudir tímidamente, luego con fuerza. No era un perdón, pero sí una oportunidad. Alejandro, con el corazón agitado, entendió que aquel era el inicio de su verdadera redención. Las semanas siguientes fueron de trabajo constante. Alejandro no se limitó a promesas. Supervisó personalmente la construcción del comedor comunitario en el mercado. Los obreros, sorprendidos, lo veían cargar tablas, repartir agua y limpiar escombros junto a ellos. Los comerciantes, que al principio lo observaban con desconfianza, comenzaron a reconocer que no era solo un millonario queriendo lavar su imagen, sino un hombre dispuesto a arremangarse y trabajar. El día de la inauguración, el mercado estaba lleno de vida. Había música de mariachis, niños corriendo con globos de colores, mujeres sirviendo platos humeantes de pozole y tamales. Alejandro, vestido sencillamente, observaba con el corazón latiendo fuerte. Doña María, de pie junto a él, aún lo miraba con cautela, pero en sus ojos ya no había el mismo rechazo. Había algo distinto, una grieta abierta hacia la reconciliación. «Nunca pensé que vería esto en mi mercado», dijo ella con voz firme. «No sé si lo hago por usted o por la gente, pero gracias». Alejandro sonrió con humildad. «No me dé las gracias. Usted me mostró lo que significa humanidad. Yo solo estoy devolviendo un poco de lo que aprendí aquí». Ella lo observó unos segundos más y finalmente asintió. «Está bien, Alejandro. Lo perdono, pero con una condición». «La que sea», respondió con el alma en un hilo. «Que no deje de venir, que no se olvide de lo que aprendió aquí. Porque si vuelve a encerrarse en su mundo de cristal, todo esto no habrá servido de nada». Las palabras lo conmovieron profundamente. «Lo prometo, doña María. Aquí siempre voy a volver, sin disfraces, sin mentiras». La gente alrededor comenzó a aplaudir. Los vendedores lo abrazaron. Los niños lo rodearon pidiéndole que probara la comida del nuevo comedor. Alejandro, entre risas y lágrimas, se sintió por primera vez en paz. Más tarde, ya sentado frente a un plato de mole servido por doña María, respiró hondo. No había oro ni fortuna que pudiera igualar esa sensación de pertenencia. Ya no era el millonario disfrazado que buscaba escapar de su vacío. Era un hombre transformado por la verdad, la humildad y el poder de una comunidad. Antes de levantarse, doña María se acercó y le susurró: «Mi hijo no volvió y tal vez nunca vuelva. Pero si de verdad quiere honrarlo, que su empresa sea distinta. Que ningún trabajador tenga que sufrir lo que él sufrió». Alejandro la miró con lágrimas en los ojos y respondió: «Ese será mi legado, doña María, lo juro». La música del mariachi sonó más fuerte, y entre risas, voces y aromas del mercado, Alejandro comprendió que su vida había cambiado para siempre. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal. Así no te perderás más relatos que nos recuerdan la fuerza de la verdad, la dignidad y la esperanza. Y ahora no te vayas. Haz clic en el video que aparece en pantalla y acompáñanos en otra historia que también tocará tu corazón.